Hola, buenas tardes ya, ¿verdad? Gracias por venir a este seminario y que el día de hoy el doctor Jonathan Garfias Becerra va a presentar con el título Avances en la comprensión y tratamiento de la retinopatía diabética. Déjenme hacer una breve semblanza del doctor Garfias. Doctor Jonathan Omar Garfias Becerra es médico cirujano y doctor en ciencias biomédicas por la UNAM. También es profesor titular C de tiempo completo en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, con más de 25 años de experiencia docente en inmunología. Es miembro nivel 3 del SNI y también tiene PRI de D en la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en Tufts University en Estados Unidos y en París, Francia, en el Institute de la Vision in CERN CNRC S. Es autor de 80 publicaciones científicas y 5 capítulos de libro. Asimismo, fue coordinador de la Maestría Internacional en Ciencias de la Visión en la UNAM Sorbona de 2017 a 2024 y es responsable académico de la Unidad de Investigación Conde de Valenciana. Además, fundó y dirige el Banco de Tejido Amniótico del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y ha dirigido más de 40 tesis entre los grados de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, y ha sido responsable técnico de 11 proyectos financiados. Además, ha recibido la distinción al reconocimiento al mérito docente José Laguna García y el premio Gustavo Vaz Prada y el premio al desempeño docente 2019-2024. Y bueno, sus líneas de investigación, como lo va a mostrar ahora en esta plática, pues se enfocan en la angiogénesis ocular y en la medicina regenerativa del sistema visual. Pues muchísimas gracias, Jonathan. De verdad es un verdadero gusto y con avidez en lo particular voy a estar escuchando todo, ¿eh? Así mismo creo que todos, ¿eh? De verdad, Gracias, gracias, ¿eh? Gracias. gracias, gracias, doctor Castel. Buenas, buenas tardes. No se vayan, se va a poner bueno acá. Es que están entrando, yo creo que se están equivocando el seminario, pero no, es aquí. Muchas gracias por invitarme a compartir parte del trabajo que hacemos en el laboratorio, ¿no? Gracias por la presentación, gracias a la división de investigación que me hace el favor de invitarme. Les voy a platicar, como ya se mencionó, una de las líneas de investigación que tenemos dos, una que es sobre terapia celular, ingeniería de tejidos y todas estas cosas, que es membrana amniótica, que esa no la vamos a tocar, pero vamos a tocar una sobre vascularización aberrante, específicamente en retinopatía diabética, ¿no? Entonces, le decidí llamar una perspectiva integrada y análisis de terapias actuales. Eso es más o menos como iría la charla. No podemos hablar de este tema sin decir que, pues, somos desafortunadamente, los países con más alta prevalencia de diabetes mellitus, diabetes tipo 2 según la clasificación actual, ¿no? Entonces, es una enfermedad crónica y mundialmente está alrededor del 11% y esto va creciendo de tal forma que por ahí del 2050 se estará hablando que habrá un 12,2% a nivel mundial. Esto significa que es una enfermedad muy prevalente, ¿no? Y desafortunadamente México está dentro de los primeros 10 lugares. Se discute un poco si estamos en el primero, segundo o tercer lugar. O sea, para que veamos más o menos dónde nos posicionamos, es una enfermedad que le cuesta mucho al mundo en general, al país, ¿no? Al sistema de salud, pero también las complicaciones que ésta tiene, ¿no? Las complicaciones de la diabetes son múltiples. Se dividen en macrovasculares y microvasculares. No voy a ahondar más en ellas, porque lo que me interesa es que nos centremos en específicamente las microvasculares, que son tres: la nefropatía, la neuropatía y lo que nos trae aquí, la retinopatía diabéticas, ¿no? Entonces, estas causas o estas complicaciones microvasculares, como su nombre lo dice, la afectación principal está en los vasos, en esos pequeños vasos, ¿no? Eh,
El riñón y la retina se parecen mucho, ¿no? Estructuralmente tienen pericitos, el endotelio, se parecen mucho y también están sometidos a altas tasas de filtración. El riñón, por supuesto, por su propia condición, pues es el que se somete a muchísimo mayor presión en la alta tasa de filtración y la retina, pues no se queda atrás, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Esto desde el punto de vista clínico, el 60% o más de los pacientes que son diagnosticados o han sido diagnosticados, ¿no?, con diabetes van a presentar sí o sí, si su vida se los permite, retinopatía diabética 15 años posterior a que se les diagnostique. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues prevenir, ¿no? Eso es lo más importante. La retinopatía diabética tiene una estratificación, ¿no? Para su estudio, para su tratamiento también y para su comprensión. Pues los pacientes que no tienen retinopatía diabética, ¿no? Son diabéticos sin retinopatía diabética, que sería el primer estadio, y luego de ahí nos iríamos en un estadio de gradación, una posición de gradación desde leve, bueno, de la no proliferativa, perdón, retinopatía diabética no proliferativa, de la cual sería leve, moderada o grave, y hay quienes le apuntan a una grave de alto riesgo a ser proliferativa. Entonces, la última etapa en este espectro sería una retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Entonces sería la última. Y en ese transcurso hay un grado, un estadio de la enfermedad que no necesariamente tiene que estar gradado, que el simple hecho de tener diabetes predispone a tener edema macular diabético. Y eso se puede presentar, inclusive el paciente puede debutar con eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué quiero decir? Que, bueno, al paciente que sea diagnosticado con diabetes hay que referirlo al optometrista, al oftalmólogo, es decir, para que esté en constante revisión, ¿no? Entonces, eso. Cuando hablamos de diabetes, casi casi lo que pensamos es azúcar, ¿no? Entonces, y aparte la gente lo refiere así, ¿no? Ya me dio el azúcar, dice, ya me dio el azúcar. Como que el ya es me va a dar, porque a mis papás le dieron, entonces esto ya me dio el azúcar, ¿no? Y la perspectiva que vamos a ver hoy va a ser diferente, no va a ser acerca de la glicemia, no va a ser acerca de la glucosa en sangre, sino de cosas que se encuentran en el suelo de los pacientes, ¿no? Es decir, el estilo de vida del paciente diabético es un estilo de vida muy peculiar, muy particular. Entonces, sí, toma coca, no estoy haciendo ningún anuncio ni nada, a lo mejor Pepsi, ¿no? O a lo mejor de estas bebidas azucaradas, ¿no? Muy mal, pero también come mal, se alimenta mal, no hace ejercicio y dentro de esa dieta de come mal, pues está dietas en ácidos grasos no saturados de cadena larga. O sea, de esos que no nos gustan, que van a ser luego muchas complicaciones. Entonces nos vamos a ir hacia ese lado. La glucosa, no estoy diciendo que no sea importante, sí es importante, es crucial, pero vamos a ver otro punto que es el metabolismo de los lípidos, ¿no? La fisiopatología de la retinopatía diabética es muy difícil de entender, es multifactorial, es multipatogénica, ¿no? Es muy difícil de entender, pero bueno, hemos identificado que es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Microvascular e inflamatoria. Microvascular fue la primera término que se acuñó y después se fue agregando neurodegenerativa y luego inflamatoria. Entonces, son tres procesos que van a estar íntimamente relacionados, ¿no? Y se ha visto que esto tiene una estrecha relación con el desequilibrio lipídico. Les hablo de estos ácidos grasos no saturados, estos ácidos grasos malos, vamos a llamarles así, ¿no? No buenos en la dieta, ¿no? Principalmente hay una barrera, una pérdida en la barrera hematorretiniana, ¿no? Hay que recordar que el ojo pues, se envuelve en barreras y una muy importante para conservar su homeostasis es la barrera hematorretiniana, pero también para conservar su inmunoprivilegio. Entonces, si se rompe la barrera hematorretiniana, pues se pierde todo esto y bueno, de ahí viene un montón de cosas, ¿no? Hay pérdida de la barrera hematorretiniana, hay el inicio de la retinopatía diabética no proliferativa, etcétera, etcétera, hay isquemia vascular y bueno, va a terminar en elevación de factores proangiogénicos como el VEGF y al final va a haber una proliferación de neovasos aberrantes o neoproliferación. Es importante ver que los fagocitos mononucleares, eh, por
mi formación de inmunólogo lo veo desde este punto de vista, ¿no? Hay fagocitos, hay células que están ahí, se les conocen como macrófagos residentes, esos están ahí, están como células centinela, y hay otros fagocitos que vienen de la circulación que se les conocen como fagocitos que van a estar migrando por activación, por un montón de cosas, quimiosinas y todo esto. Esos fagocitos se les conocen como fagocitos activados o macrófagos activados y que en un inicio podrían ser los residentes los que empiezan a tener esta respuesta inmune desequilibrada, o pueden ser los monocitos que van llegando y se van convirtiendo en macrófagos activados. Entonces, vamos a ir desmenuzando este proceso. Y ahí viene un nombre. Ahorita vamos a los nombres un poco, es perilipina, ¿no? Perilipina, suena así como chistoso. ¿Qué significa? Esta es una proteína, la perlipina 2, que guarda, almacena gránulos de grasa, de ácidos grasos. Lo único que hace es mete y ahí se los queda, ¿no? La perlipina 2. En tanto, si lo vemos como un proceso, es una proteína que va a estar totalmente normal, va a estar teniendo una función totalmente homeostática, pero en los pacientes, que este es un estudio muy interesante, que se utilizaron retinas post-mortem de sujetos con diabetes, ¿ok? Con diabetes que tenían retinopatía diabética no proliferativa. Entonces, en la retinopatía diabética no proliferativa vamos a ver ciertos estadios y aquí lo que me interesa platicarles y que les había hablado de la barrera hematorretiniana es que se rompe la barrera hematorretiniana, empieza a haber fuga de lo que hay dentro de la barrera o de lo que hay dentro de los vasos y es eso, pueden ser albúmina, pueden ser mil cosas y pueden ser lípidos, por supuesto. Y entonces migran células y de esas células pues van a migrar también neutrófilos, van a migrar monocitos y se van a convertir en macrófagos activados. Bueno, a ese proceso y como lo vemos nosotros clínicamente, pues van a ser sitios donde la sangre se va a estar acumulando, ¿no? Entonces va a estar generando isquemia y bueno, van a haber un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, esa fuga va a determinar en una activación de los macrófagos, pero también en una posible o necesaria remodelación tisular que la van a estar llevando a cabo múltiples células. Unas de ellas, las primeras que empiezan son los neutrófilos. Cuando los neutrófilos dejan de ser efectivos, empiezan otras células como los macrófagos activados y van a estar justamente rodeando esto. Entonces, aquí vemos una retina, es una retina, acuérdense, estas son fotomicrografías de retinas de sujetos con postmortem, con retinopatía diabética no proliferativa. Y entonces las secciones que vamos a ver es del mismo sujeto, nada más uno sin lesión y otra con la lesión, para ver qué es lo que hay comparativamente entre uno y otro. Ese más o menos es para que no son diferentes sujetos, ¿no? Entonces, bueno, la retina sin lesión, aquí vamos a ver que se ve en colágena 4, que está pintada en amarillo, se ven muy bien los vasos, la albúmina, que es una proteína que debe de estar normalmente dentro de los vasos, pues se ve dentro de los vasos y no hay fuga y está todo muy bien. Cuando vemos la retina con un microaneurisma, que aquí estamos viendo el microaneurisma por microscopía confocal, se ven muy bien los vasos teñidos con colágena 4, pero la albúmina ya no se ve dentro de los vasos, sino se ve por fuera de los vasos, lo cual significa una fuga de la albúmina y entonces le conocemos ya como una extravasación de líquido, ¿no? Entonces, eso no debe de estar ahí, por supuesto que no debe de estar ahí. Entonces aquí vemos que este microaneurisma pues se juntan algunas células que aquí se ven muy, muy, muy bonitas. Vamos a ver, la albúmina se va a ver en color azulito y va a ser un marcador de células específicamente de macrófagos activados y PLIN2, que era la perilipina 2, va a ser para los gránulos estos que captan grasa que les estaba platicando. Entonces, se fijan aquí, se ve albúmina, IVA 1 y perilipina 2. Ok, se ve un microaneurisma. Y que cuando hacemos un acercamiento al microaneurisma, aquí está el vaso, aquí se ve el microaneurisma y rodeando al microaneurisma están las células PLIN2, que a propósito estas células PLIN2 son IVA 1 positivo, de lo cual inferimos que son macrófagos que llegaron, o podrían ser residentes, pero estamos casi casi pensando que son monocitos que llegaron, se volvieron macrófagos, se activan y empiezan a guardar grasa.
o ya vienen cargados de grasa, no lo sabemos. ¿Ok? Entonces aquí se hace la cuantificación, se ve mucho más de cerca, se ve un microaneurisma de este sitio. Hay que recordar que IVA1 es la célula, el macrófago activado, y hay un montón de macrófagos que están activados, pero que a su vez están llenos de grasa por esta perilipina 2, ¿no? Y aquí se ven, es exactamente lo mismo, teñidos con otra marcador que es ULEX, por nada, es porque los colores no alcanzaron, se tiñe con otra marca, que es una lectina que reconoce específicamente a vasos, ¿no? Y entonces también se ve que perivascular se encuentra la perilipina 2, los macrófagos activados perilipina 2 positivos. Entonces, eso es una evidencia muy fuerte de que macrófagos activados, monocitos, que quizá vienen de circulación, se están activando y están conteniendo estos gránulos. Que se los estén comiendo in situ, no sabemos. Que ya vengan activados con perilipina 2, no sabemos. O sea, son cosas, pero sí sabemos que están ahí y están teniendo una función muy interesante. ¿Qué es lo que se hace con esto? Pues pacientes, se hacen estudios in vitro, como no podemos agarrar retinas de humanos y estar trabajando con ellas, entonces se extrapola esto y más o menos nos indican los mecanismos. Entonces aquí podemos ver cómo, aquí se los voy a explicar, no es nada difícil, aquí está. Así se ve más o menos. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que les había platicado? Estamos haciendo como la secuencia más o menos lógica. Ácidos grasos y luego el palmitato, el ácido palmítico, ¿no? ¿Sí sirve? ¿Se ve igual? Sí. Entonces aquí tenemos, no se preocupen, fíjense, aquí vemos que el palmitato, pero no así la glucosa, ¿no? Es capaz de pues llevar a cabo esta transformación de los monocitos circulantes. Estos son monocitos naif, es decir, monocitos de personas totalmente sanas, sin diabetes, ¿no? Que se exponen a ciertas cantidades o unas cantidades, concentraciones diferenciales de glucosa, 2.5, 5, 25, se ponen en BCA como control, pero se retan con 500 micromolar de palmitato y se esperan 18 horas para que se vea cómo fueron diferenciándose, si hubo una diferenciación o no de estos macrófagos. Y aquí lo que vemos en azul va a ser básicamente aquellos que no fueron incubados con palmitato, pero que sí fueron incubados con diferentes dosis de glucosa. Si se fijan, la glucosa se queda bajito, no hay un cambio en el RNA de perilipina, pero así el palmitato, ¿ok? Si se fijan, por ejemplo, el palmitato con 2.5, con 5 y con 25 milimolar de glucosa, y así muchas proteínas que tienen que ver con inflamación, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, CXL8, una proteína que se parece a la angiopoyetina, etcétera, PDK4 y perilipina 2. Esto significa que se está desviando la respuesta hacia una respuesta inflamatoria asociada a lípidos, ¿no? De los monocitos, ¿no? Entonces aquí tenemos que los fagocitos mononucleares en la retina diabética, ¿no? Pues básicamente hay un papel perjudicial de la acumulación de estos macrófagos activados que están asociados a lípidos por estos marcajes por RNA mensajero que se midieron prácticamente en la retina diabética, y los lípidos patogénicos como el palmitato inducen estos perfiles proinflamatorios que están asociados a lípidos, ¿no? Y los niveles elevados de ácidos grasos libres, de estos ácidos grasos como el palmitato, llevan a una polarización de estos monocitos hacia macrófagos activados, inducidos en la diabetes mellitus, pero no con la glucosa. Y esto tiene que ver más con el palmitato que con el azúcar. ¿Qué quiero decir? No, no estoy diciendo que el azúcar no sea mala, por supuesto que veníamos en el camino platicando acerca de la posibilidad del azúcar y la oxidación de las proteínas y los productos estos de amidor y todas estas cosas, por supuesto, pero también no hay que olvidar que el paciente diabético no se presenta solamente a la consulta con tengo la glucosa alta, ¿verdad? Se encuentra con un desequilibrio metabólico y dentro de ese equilibrio metabólico tenemos a nuestros pacientes que tienen hipercolesterolemia, ¿no? Hiperlipidemia, trigliceridemia, etcétera.
Es un estudio donde quisimos ver si el perfil inflamatorio, porque esto ya se sabía, ¿no? Y bueno, y lo vimos ahorita, hay un perfil inflamatorio en la retina enferma. Ahora, la pregunta es, ¿este perfil proinflamatorio se puede ver a nivel sistémico? Les cuento, el ojo es muy difícil, es muy fácil el ojo porque lo vemos, y estamos, pero es muy difícil estudiarlo porque pues, se empezaría a romper estructuras que no se deben de romper. Entonces no le vas a decir a un paciente, déjeme sacarle su vitrio para ver cómo está. Entonces, ¿cuál es el abordaje? Tratamos de buscar todo a nivel sistémico. Entonces sacamos células, sacamos suero, entonces vemos a nivel sistémico. Entonces la pregunta de aquí era, ¿qué pasa con los pacientes con su diferente grado de retinopatía diabética? Aquí tenemos controles, pacientes que no tenían retinopatía diabética, pacientes que tenían retinopatía diabética no proliferativa y pacientes que tenían retinopatía diabética proliferativa. Es decir, ¿qué pasa con sus niveles séricos de citocinas proinflamatorias? Entonces, lo primero que se hace una corte, ¿no? Se utilizan, aquí están nuestros valores demográficos y de enfermedad de cada uno de los pacientes. Y bueno, lo importante de ver de aquí es una tabla que recorté a propósito para esta charla, porque es muy grande la tabla, pero quiero que vean, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, hemoglobina glicada, pues todos los pacientes lo tienen alto, el índice de masa corporal, pues bueno, aquí pues se escogieron muy bien a los pacientes, pero normalmente tienen un índice de masa corporal elevado. Y bueno, algo que es muy importante, el tiempo de diagnóstico de la diabetes, ¿no? Entonces, pues, entre más vaya pasando la diabetes, pues más va pasando el tiempo y mayor va pasando el tiempo, mayor factor de asociación tiene que ver con la retinopatía diabética proliferativa. Bueno, entonces aquí tenemos una gráfica donde vemos cómo se está comportando el TNF-alfa. Estos son los grupos, el control, luego el paciente con diabetes sin retinopatía, paciente con retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa. Fíjense cómo el TNF-alfa pareciera ser, y bueno, ya les cuento el final de la historia, es un muy buen biomarcador a nivel sistémico para identificar que el paciente diabético tiene un factor de riesgo muy elevado para desarrollar retinopatía diabética proliferativa. ¿Qué pasa con las otras dos citocinas que aquí vemos, interleucina 17A e interleucina 6? Son muy buenas citocinas para discriminar la enfermedad, pero no para apuntar ni señalar que el paciente sea proliferativo, es decir, que tenga una retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Que eso más o menos ya lo conocíamos. ¿Qué es lo que no conocíamos y que estamos trayendo aquí de nuevo? Que no se conocía esto en población mexicana y cómo se comportaba en población mexicana, ¿no? Entonces, muy importante. De hecho, pues, los puntos de corte, pues son los puntos que tenemos aquí y no me sorprendería si los comparamos con otras poblaciones, seguramente vamos a estar mucho más inflamados que otras poblaciones que tienen otro tipo de dietas. Y por supuesto que no quiero sonar malinchista, ni mucho menos, pero la dieta mediterránea es una dieta que tiene que ver con factor protector para la retinopatía diabética en general y para la retinopatía diabética proliferativa en particular, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más hemos hecho? Aparte de este estudio que les platiqué es a nivel sistémico, pues no nos quedamos con la duda y ahí sí nos fuimos a nivel de vitrios, ¿no? A ver, antes que nada quiero decir que todos nuestros protocolos pasan por los comités y todo, y no vayan a decir, es que le sacaron vitrio a un paciente que no necesitan sacarles vitrio. No, les platico que en ciertas cirugías de retina se obtiene vitrio, ¿no? Y ese vitrio lo tiran a la basura. Entonces, cuando tenemos un comité, cuando tenemos un protocolo que pasó el Comité de Ética en Investigación y nos lo aprueban, ese vitrio lo podemos utilizar, que es lo que hicimos, y entonces lo estudiamos. Entonces tenemos tres grupos aquí. El primer grupo, bueno, aquí se ve el ojo, se ve cómo se utiliza el vitrio y se hace un análisis proteómico de este vitrio. Y aquí quiero representar estas fotografías, no son nuestras, las bajé de la red y no puse ahí de dónde las bajé, pero no son nuestras. Este es un perdón, este es un agujero macular, ¿ok? El agujero macular, y se le conoce a estos específicos, son no diabéticos. O sea, estos pacientes no tenían ni hiperlipidemia, ni hipercolesterolemia. Es relativamente aquel paciente que tiene un agujero macular por otra causa que no tiene nada que ver con diabetes, ¿de acuerdo? A ese tipo de control se le conoce como control subrogado.
¿Qué significa? Que es un control para la diabetes, porque no tiene la enfermedad que estamos buscando. ¿Sí? Más o menos me siguen. Por eso nos sirve como control, porque entonces van a levantar la mano y decir, oye, ¿cuál es tu control? Control sano, no voy a tener. Nadie que tenga en su cabecita sus cinco sentidos se va a dejar tomar vitrio, ni un oftalmólogo ni un médico va a tomar vitrio. ¿Sí entienden más o menos? Oye, y de un difunto tampoco, porque el vitrio se empieza deteriorar. Entonces, lo más que se parece es el edema macular, que diga, el agujero macular, ¿no? No diabético. Y luego aquí tenemos el edema macular diabético y la retinopatía diabética proliferativa. ¿Se acuerdan los estadios que les platiqué al principio? Más o menos están aquí representados. Y este es el análisis proteómico de cada uno de los vitrios. Utilizamos, me parece, el mínimo la N, mínimo fue 10, el mínimo fue 8 y el máximo fueron 16 pacientes. Gracias. Gracias, Norma. Norma me ayudó a recolectar los vitrios y todo. Ya estaba diciendo una mentira, Norma. Eso. No, y entonces se corren estos análisis proteómicos y bueno, se hace sus análisis muy sofisticados. Y aquí lo que analizamos es las veces de cambio con respecto a nuestro control subrogado. Nada más es para que sepan. Fíjense lo que encontramos nosotros. Vimos que en la retinopatía diabética proliferativa había un montonal de estas tres citocinas, ¿no? Que en realidad son dos quimiosinas y esta que es la angiogenina, ¿no? Y a diferencia del edema macular diabético, vemos que también son, interesantemente, también están elevadas, ¿no? Estas dos. Y nos llama mucho la atención porque nosotros estábamos esperando el VEGF, este factor endotelial vascular, porque la terapia para el edema macular diabético en general es el anti-VEGF. Híjole, y lo vimos muy poquito. Aquí vemos otro VEGF y muy poquito, el FGF, muy poquito. No sabemos mucho, está ya en prensa este artículo. ¿Cuál es nuestra propuesta? Es que el paciente mexicano, y lo hemos discutido, se inflama. O sea, sí, se edematiza, pero está muy inflamado. Entonces, ¿qué nos convendría a nosotros como tratamiento del aquí? Antiinflamatorios esteroideos, por ejemplo, o antiinflamatorios no esteroideos. Hugo Quirós, que está en la ceguera, un magnífico retinólogo, magnífico colega mío, este, él inyecta experimentalmente, por supuesto que no le estoy robando, ya él lo ha divulgado, esto ya se sabe, diclofenaco, ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo y les va re bien a los pacientes, pero es una terapia que él la usa y que se está desarrollando y todo esto, muy interesante, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Estamos hablando de diabetes, estamos hablando de procesos inflamatorios, estamos hablando de nivel sistémico, ¿no? Y no podríamos quedarnos atrás sin hablar de las células que van a empezar a llevar la batuta, no las que van a llevar la batuta. Aparentemente las que van a llevar la batuta, ya una vez establecido el cuadro patológico, serán los monocitos o macrófagos activados. Pero ¿quién les dijo a esos monocitos o macrófagos activados? Vente para acá, empieza a activarte más, empieza, ¿no? Creemos nosotros que las primeras células que van a llegar al sitio para defender que van a ser los neutrófilos. Son las más abundantes, las de la respuesta inmunitaria, las que están en constante recambio, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, y a propósito, actualmente se trata de identificar a la retinopatía diabética por cierto tipo de índices, ¿no? El índice neutrófilo plaqueta, índice neutrófilo monocito, índice neutrófilo albúmina, no sé qué, ¿no? Entonces, lo que más o menos hemos visto, ¿no? Norma está aquí para corregirme todo. Entonces, muy brevemente, los neutrófilos liberan trampas extracelulares que se conocen como trampas extracelulares del neutrófilo, que a propósito se declararon ya con ese nombre en el 2004 en la revista de Science por un grupo liderado por un investigador mexicano, Shilinsky. Dicen que, bueno, así se apellidaba, Shilinsky, es mexicano, es egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, está ya dirigiendo un grupo. Digo, he tenido contacto con él, pero nada más por mail. Pero él las describió en 2004 y de ahí en fuera ya se conocen como NETs, trampas extracelulares del neutrófilo, ¿no? Entonces, estas inicialmente en ese trabajo del 2004 se asociaban como mecanismos bactericidas, bacteriostáticos y todo. Ahora ya en el 2025
25, casi 26, sabemos que estas NETs pueden ser indicativos de muchísimas cosas, de enfermedades sistémicas. En el propio COVID, por ejemplo, se vio que eran pronósticos para la enfermedad grave del COVID, accidente vascular cerebral, sepsis, preeclampsia. Hay un montón de cosas que se relacionan a la liberación espontánea de NETs. Y entonces, dado todo eso, pues dijimos, oigan, y si esto está pasando en la retinopatía diabética, que en otras enfermedades sistémicas, ¿qué estará pasando en una enfermedad sistémica como la diabetes y con su proceso muy inflamatorio que es la retinopatía diabética? Y miren lo que pasó. Aquí nada más es para mostrarles cómo están, cómo se ven. Aquí se ven los neutrófilos y aquí ya se ven los neutrófilos que están liberando NETs. Pero lo que quiero que vean aquí son sin diabetes, con diabetes sin retinopatía y luego empiezan los diferentes grados de retinopatía diabética. Es decir, hay una asociación fuerte entre la expulsión o la liberación de trampas espontáneas, de trampas extracelulares del neutrófilo liberadas espontáneamente y los grados de retinopatía diabética, ¿no? No solamente nos quedamos ahí, sino también vimos si esto, pues, evidentemente esto ya se conoce, ¿no? Que entre más años de pasado el diagnóstico de diabetes, mayor es el riesgo relativo de presentar los diferentes grados de retinopatía diabética, pero después dijimos, ¿y cómo estarán las NETs y la asociación entre NETs y los años de diagnóstico de, de diabetes mellitus? Y hay una fuerte asociación, ¿no? Entonces, muy interesante. Y luego vimos múltiples parámetros como clínicos y metabólicos. La hemoglobina, la glucosa en ayuno también se relaciona. Bueno, primero hay una elevación y hay una relación directa. Eh, Esta es la hemoglobina glicosilada o glicada, también hay una relación directa. Aquí hay la osmolaridad también, osmolaridad sérica, e interesantemente la tasa de filtración glomerular estimada, ahí hay una relación indirecta. Es decir, y tiene mucho sentido porque en realidad la tasa de filtración glomerular, a menor tasa de filtración glomerular, el paciente está peor. Nada más para que lo vean cuál es el sentido de esta gráfica. Y entonces propusimos que aparte de lo que ya estaba reportado, que son los años del tiempo de diagnóstico, la hemoglobina glicada y la tasa de hemoglobina, la tasa de filtración glomerular estimada, si le agregamos el porcentaje de NETs, es un muy buen indicador y muy buen discriminador para hablar de el riesgo relativo para presentar retinopatía diabética. Si presentas pocas NETs espontáneamente, tienes low, es decir, bajo, pero si tienes muy altas más esto, tienes muy alta posibilidad de presentar retinopatía diabética proliferativa y sus diferentes fases. ¿Para qué nos sirve esto? Pues evidentemente vivimos en el centro de México, pero les cuento, la verdad es que hay un montón de pueblos que no tienen ni siquiera médicos, y ni siquiera médicos, ni siquiera oftalmólogos, o sea, ya. Entonces podemos decir con algo, bueno, pues miren, fíjense, hagan esto, y bueno, no es que le midan las NETs, ¿verdad? Pero si pueden hacer esto, nos mandan y podemos nosotros determinar o cómo se está activando el neutrófilo, que podrían ser algunos ensayos medio sencillos clínicamente, podríamos decir, este sí refiérmelo directamente al oftalmólogo porque seguramente tiene retinopatía diabética en un grado muy avanzado. La diabetes mellitus, aquí ya las cosas se complican clínicamente, porque los clínicos se complican mucho. Y dentro de ellos, pues el lenguaje, porque el síndrome metabólico es algo muy ambiguo, vamos a llamarlo así. Aunque hay muchas características que ya sabemos qué es lo que define el síndrome metabólico, año con año va cambiando. Lo más reciente podremos decir que el síndrome metabólico es obesidad central, resistencia a la insulina, dislipidemia e hipertensión. Y esta resistencia a la insulina podría ser o no podría ser diabetes. Pero si lo vemos así y vemos a nuestros pacientes, casi el paciente que tiene diabetes tiene hipertensión. Casi el paciente que tiene diabetes también tiene dislipidemia, ¿no? Entonces, podríamos encajonarlo ahí. Entonces, creamos, se indujo, ¿no? También aquí con nuestra colaboración con el doctor José Luis Sánchez Salgado, ¿no? Y Eleazar Ramírez, donde decimos ratones gordos, se les dio una dieta. Imagínense que les dimos pura Coca-Cola. Insisto, no es que venga yo a vender Coca-Cola, justo al revés, no quiero.
que tomen Coca-Cola. Entonces, se les dio mucha azúcar durante 3 meses a los ratones, se les hicieron obesos, por supuesto, pero no nuestra sorpresa es que en realidad se hizo un síndrome metabólico, porque se determinó que tenían dislipidemia, tenían obesidad central, tenían resistencia a la insulina, y bueno, no fue capaz de determinar la hipertensión, y bueno, nosotros determinamos que también tenían diabetes. Entonces tenían un montón de evidencias para decir, pues, saben a diabetes, ¿verdad? Pues, estaban muy azucarados los ratoncitos, fíjense. Entonces, hay algo que en las fases iniciales de la retinopatía diabética, estas fases incipientes, en la no proliferativa muy incipiente, lo primero que se puede detectar es un cambio en el índice arteriola vénula en el humano, ¿ok? En el humano. Y entonces nosotros vimos, tenemos un fundoscopio y dijimos, oye, ¿cómo estará el índice de estos ratoncitos? Y bueno, aquí les menciona, aquí está vénula, arteriola y se hace un índice. Entonces aquí está, estos son, bueno, y los dividimos en jóvenes obesos y adultos obesos, es decir, vamos a decir, los ancianos y los jóvenes, y de ahí vamos viendo más o menos. Y nos dimos cuenta, ya viéndolo aquí en la gráfica, este índice, esto sería lo normal. Cuando está gordo el joven, se pierde el índice, se hace muy grandote. Pero fíjense, nos llamó mucho la atención que inclusive este adulto, que aunque no estuviera gordo, ya el índice lo tenía perdido, ¿no? Y luego, si lo sometíamos a esta dieta rica en azúcar, este evidentemente se aumentaba y este pues ni fu ni fa, no hubo una diferencia estadística. Es decir, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que los pacientes, no los pacientes, los ratones ya viejos, senescentes, ¿no? Ya están teniendo cambios en la remodelación vascular, ¿no? Esto sería más o menos. Y bueno, este síndrome metabólico puede llevar a cabo un daño ocular crónico. Entonces, en la retina, en la retina y el síndrome metabólico induce cambios neurodegenerativos y lo vemos aquí, estos cambios neurodegenerativos. Aquí están cortes histológicos de la retina. No voy a ahondar mucho más porque el tiempo viene rapidísimo, ¿no? No sé cuánto tiempo me queda, pero yo creo que ya tengo que terminar. Bueno, el tiempo me callan ya cuando me dicen ya. En la retina, el síndrome induce estos cambios neurodegenerativos. Básicamente vamos a ver los cambios neurodegenerativos, no son funcionales, sino histológicos, ¿no? Donde vemos que hay una pérdida en la capa de células ganglionares. Específicamente aquí vemos, ¿no? Este ratón joven no obeso, el ratón joven obeso, hay una pérdida muy franca, si se fijan cómo está esta diferencia, ¿no? En la capa de las células ganglionares, ¿no? Aquí vemos, se midieron estas capas de células ganglionares, ¿no? Y aquí se pueden ustedes ver. Donde dice GCL, se midió. Y bueno, esto se ve en un ratón joven, eh, obeso contra no obeso. Y en el ratón adulto vemos que sí hay una disminución. Y fíjense lo interesante. Bueno, aquí habría otra diferencia, pero no me interesa que veamos esa. Sino, por ejemplo, aquí ya por sí hay una pérdida en la capa de células ganglionares, pero inclusive cuando es todavía más que tiene glucosa, es decir, es viejo con glucosa, es viejo diabético con síndrome metabólico, vemos a este ratoncito que está peor su proceso neurodegenerativo, ¿no? Y también vemos aquí la capa limitante interna, también cómo se empieza a ver una disminución, se comportan muy similares. Entonces, pues esto le llamamos los cambios neurodegenerativos incipientes que estamos viendo en un proceso de síndrome metabólico y que lo podemos traspolar directamente a la retinopatía diabética. O sea, sí, sí podemos hacerlo. Eh, Estamos muy interesados, ¿no? en un factor de transcripción que es el único factor de transcripción que responde, en mamíferos, que responde a cambios osmóticos y se le conoce como NFAT5. Pertenece a la familia de los REL, NF-κB, NFAT y todo eso. Bueno, se diferencia de todos ellos y específicamente de los NFAT que no tiene su sitio de unión a calcineurina. ¿Ok? Bueno, esto es muy fácil, no se comporta igual que todos los NFAT. Y entonces, ¿por qué se le llama NFAT? Pues porque comparte regiones homólogas, pero su forma de actuar biológicamente, pues es distinta. Y una de ellas es que es el único factor de transcripción
que directamente es afectado por el proceso o por el cambio osmótico extracelular. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hace ratito les dije que había una relación en las NETs, las trampas cristalinas del neutrófilo, y la osmolaridad sérica, que había una relación? Esto nos lo explica muy bien porque el paciente diabético tiene esta capacidad de los osmolitos y específicamente la glucosa ya por sí misma tiene una carga osmótica. Entonces, por eso eleva. No es algo- es algo más o menos fácil de deducir. Y entonces, la pregunta es, ¿este ENFAT 5 estará de alguna manera afectándose en el proceso metabólico? Y bueno, la respuesta es que sí. Bueno, aquí las inmunofluorescencias no se ven muy bien, pero me interesa más bien que veamos esta. Aquí ya, bueno, fueron los conteos específicamente en las capas que nos interesaba, la eh, capa limitante interna, la capa limitante externa y la capa nuclear, ay, muchas gracias, y la capa nuclear externa. Y en todas ellas vimos una diferencia en la expresión del ENFAT, ¿no? Específicamente. Pero cuando hicimos ya el Western blot general de la retina, aquí sí, trabajar con retina de ratón es muy difícil, particularmente difícil. José R. nos puede decir, por supuesto que es muy difícil. Y pues decir, bueno, extráete la fracción nuclear o extráete la fracción citoplasmática. No es que sea imposible, pero tenemos muy poca muestra, entonces se extrae toda la fracción y de ahí más o menos se empieza a hacer deducciones. Entonces hicimos un Western blot, bueno, se hicieron muchos Western blots y esta es la cuantificación del NFAT sobre beta tubulina y vemos que los pacientes jóvenes, que esto sería más o menos lo normal, los pacientes jóvenes con una dieta normal tienen esta expresión de NFAT, mientras que los pacientes jóvenes, pero con una dieta alta en fructosa, tienen esta expresión de enfado, es decir, disminuyen en enfado. Mientras que los sujetos, en los pacientes sin, ya viejos con una dieta normal y viejos con una dieta rica en fructosa, pues no hay un cambio realmente. ¿Qué es lo importante de esto y qué es lo que nos hace pensar que no es lo mismo como está respondiendo osmóticamente hablando y por lo tanto, bueno, les voy a platicar así rápido. Yo creo que ahorita vamos a platicar un poco más del inflamasoma y ENFAT, pero tiene que ver con proceso inflamatorio. Es decir, un joven, en este caso el ratón joven, parece ser que puede estar funcionando bien su respuesta de inflamación innata a través de este factor de transcripción. Estamos nada más proponiendo esa hipótesis, no estamos comprobando nada, estamos proponiendo esa hipótesis, mientras que un ratón viejo no tiene esa capacidad, lo cual nos recuerda al índice arteriola vénula que vimos que el ratón adulto no es capaz como de, pues ya, como que ya descompensó, ya no es capaz de volver a compensar. Iría más o menos en esa tónica, ¿no? Y este en FAT se podría estar asociando a gliosis, y gliosis lo determinamos por la presencia de una proteína que normalmente no está, que es GFAP, ¿no? Cuando determinamos con GFAP, nosotros identificamos, por ejemplo, aquí es muy interesante como en un ratón obeso hay una disminución dramática de GFAP, mientras que en un ratón adulto hay un aumento de GFAP, lo cual estaríamos hablando de esta capacidad diferencial etaria. No es lo mismo que y esto ya está comprobado, ¿no? Que un niño obeso bueno, que sí, pues es infantil, ¿no? Que un niño obeso tenga diabetes tipo 2 a que un adulto obeso tenga diabetes tipo 2, ¿no? La manera de inflamarse es totalmente distinta, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa, porque les comenté de la diabetes, pero no les comenté de la obesidad infantil, pero ahí sí estamos en el primer lugar de diabetes infantil en México. No lo digo con orgullo, lo digo con tristeza, pero ahí para las medidas de salud pública que se deben de tomar, ¿no? Y bueno, tenemos aquí la expresión de ENFAT. Esta es lo mismo, pero aquí estamos viendo por proteína en inmunofluorescencia y aquí estamos viendo por Western blot, ¿no? Para comprobarlo. Y les estaba platicando que este factor de transcripción, como buen factor de transcripción, tiene múltiples sitios de unión.
en el DNA. Y muchísimos sitios de unión tienen que ver con muchísimas proteínas proinflamatorias. Es decir, hablar de este cambio osmótico del cual estamos platicando en el proceso diabético y un factor proinflamatorio en FAT podría jugar una pieza, un papel clave ahí en la inflamación. Y parece ser que tiene que ver con un desequilibrio en el inflamasoma. Acuérdense, ese es nuestro ratón joven no diabético, ratón joven diabético, y hay una expresión mayor de NLRP3, y lo cual se correlaciona con una expresión mayor de caspasa 1. ¿Ok? Esto nos comprueba más o menos la hipótesis de que van seguidos. NLRP3 va a formar el inflamasoma y el inflamasoma va a estar junto con caspasa 1, va a estar promoviendo la escisión de interleucina 1 beta e interleucina 18 y gasdermina para empezar a liberar estas citocinas al exterior. En el adulto no hay mayor cambio en NLRP3, pero sí en caspasa 1. Esto podría estar explicando este proceso inflamatorio crónico en el adulto que todavía tendríamos que ver. Pero interesantemente, dijimos, ¿y cómo estará la vía de NF-κB? Porque si estamos viendo, a lo mejor es el que está activando. No, es probable en FAT5 el que estará activando y es independiente de NF-κB. Esto ya se ha visto en líneas celulares y se ha visto en otros modelos de enfermedad. ¿Ok? Entonces es algo muy interesante que podríamos ir viendo. Para finalizar esta charla, se ven muchas letras, ¿no? Perdonen ustedes por es que quería resumirlo, pero esto ya es lo más resumido. Este, les había platicado que el anti-VEGF, VEGF es el factor de crecimiento endotelial vascular, el que se va a estar elevado en los pacientes con edema macular diabético, el que se va a utilizar el anticuerpo contra o el anticuerpo que se va a utilizar contra esa molécula para poder reducir el edema macular diabético y en ciertos grados de retinopatía diabética no proliferativa. Y muchas veces lo utilizan en retinopatía diabética proliferativa. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos ahí ya. Este, interesantemente, se utilizó en la clínica por primera vez en oftalmología en el 2005. La deducción es fantástica y fascinante. Se utilizó por primera vez el bevacizumab, así se conoce ya, en cáncer de colon. ¿Qué tiene el cáncer de colon? Que es altamente vascularizado, ¿no? Ok. Un oftalmólogo dijo, el cáncer de colon es altamente vascularizado. La retinopatía diabética proliferativa es altamente vascularizada. ¿Qué pasará si le pongo bevacizumab intravítrea? Hizo un caso exitoso. Y de ahí ya les cuento, lo demás ya es historia, ya. Entonces, el blanco terapéutico actual es anticuerpos contra VEGF, ¿ok? Entonces, lo que está en el centro de estudio actualmente, eso es lo que está ahí. Entonces, en un estudio reciente, lo hicimos en población mexicana, vimos que tanto ranibizumab como aflibercept, ranibizumab y aflibercept son versiones adaptadas para oftalmología. En México está prohibido, vamos a decir, no está permitido utilizar bevacizumab. Bevacizumab está para cáncer de colon. Entonces, las industrias, no quiero pensar mal, pero bueno, pienso mal muchas veces, pero bueno, se han creado muchas cosas y ranibizumab y aflibercept son anticuerpos monoclonales, ¿no? Unos son fracciones, etcétera, que van a estar siendo inyectados intravítreo en pacientes que tengan problemas en la retina, los que les he mencionado, ¿no? Retinopatía diabética, edema macular diabético, no proliferativa y sus indicaciones. Y aquí lo que encontramos es que mejoran la agudeza visual y pueden ayudar a reducir el grosor retiniano en pacientes con retinopatía diabética, ¿no? En general, eso es lo que encontramos, porque la duda inicial de este trabajo surgió del anterior, porque vimos todas las citocinas inflamatorias súper elevadas. Entonces nuestra hipótesis dijimos, no, en el paciente mexicano no. Y no, sí le funciona bien. Estos anticuerpos les funcionan bien y son igualmente de efectivos el ranibizumab y el aflibercept, ¿no? Sin embargo, en nuestros pacientes, es que hay muchas series de casos en todo el mundo que han demostrado que son reversibles los cambios. En nuestro estudio nos dimos cuenta que no necesariamente es completamente reversible
y que la mejora de el grosor retiniano, esto es por la tomografía que se hace, no siempre se correlaciona con la mejora de agudeza visual, lo que sugiere un daño neural irreversible subyacente. ¿Qué estamos pensando? Que probablemente hay un proceso neurodegenerativo neuroinflamatorio en la retina. Muy, muy interesante esto, ¿no? Y bueno, también identificamos en este metaanálisis que la adherencia al tratamiento, no, este sí fue el metaanálisis, no, este no fue el metaanálisis, este fue el estudio retrospectivo, sí, cierto. Este fue un estudio retrospectivo que se hizo ahí en el Conde. La adherencia al tratamiento, el costo y las barreras de acceso son factores que limitan la efectividad de estas terapias. Porque a pesar de que en el Conde de Valenciana, donde estamos, es muy barato, pues la gente no tiene dinero. Y entonces van a que les inyecten una vez y ya no van, ya no siguen. Entonces, eso lo identificamos también, ¿no? Y comparándolo con otras series de otros países donde tienen mucho dinero, pues sí tienen series muy grandotas que los pacientes completan sus estudios y les va súper bien. Pero bueno, esto es lo que les quería mencionar, que no hay una relación en la mejoría en la agudeza visual y la tomografía de coherencia óptica en el edema macular cuando se utiliza el anti-VEGF, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve, Lockmar habla de la agudeza visual pre y post, si hay un cambio, por ejemplo, y tomando todos estos en conjunto, si hay un cambio. Pero me gustaría que viéramos esta gráfica cuando vemos pre y post en el edema macular. Sí, bueno, aquí no se ve realmente, no hay una diferencia estadísticamente significativa, mientras que cuando hablamos de la estructura sí hay una diferencia estadísticamente significativa. ¿Por qué es importante esto? Porque el oftalmólogo, cuando hace las inyecciones intravítreas, le pregunta al paciente cómo ve. Vamos, ¿no? Es la agudeza visual. Le inyecta y le pregunta cómo ve. Sigo viendo igual o peor. No, pero usted está mejor. ¿Por qué? Porque tiene una tomografía óptica coherente mejor. Es un pensamiento interesante que lo estaba discutiendo con mis colegas retinólogos y dijeron, no, es que sí nos sirve, porque entonces no estamos revirtiendo, pero estamos parando el daño. Y sí, tienen razón, o sea, tienen de alguna manera que parar el daño proinflamatorio y lo hacen con este anti-VEGF, porque el anti-VEGF es un factor de crecimiento que no solamente sigue una ruta, sigue un montón de rutas. Muy interesante y bueno, y tenemos una propuesta nosotros que más allá de los anti-VEGFs, ¿y por qué más allá de los anti-VEGFs? Porque tienen muchas limitaciones, ¿no? La primera, creo que es muy importante, es que debe de ser en un hospital, en un quirófano, es una inyección intravítrea, que no intraocular, sino dentro del vitrio, ¿no? Lleva muchísimos riesgos, ¿no? Se han identificado que tienen efectos secundarios tanto locales como sistémicos, ¿no? Atrofia retiniana, desprendimiento de retina por tracción, hemorragia vítrea, eventos tromboembólicos. En hipertensión hay que tener mucho cuidado, es decir, aguas con este medicamento. Y el peor de ello, bueno, todos ellos son muy malos, la taquifilaxia. La taquifilaxia es que cada vez el paciente va a necesitar más y más y más y hasta cuándo se va a terminar esto. Entonces, por eso es la propuesta de algún tratamiento que podamos hacer nosotros, innovador, lo que sea. Entonces, para esto proponemos a los aptámeros. Los aptámeros son oligonucleótidos con muy alta afinidad y con muy alta especificidad para una amplia gama de moléculas, ¿no? Incluyendo proteínas, ¿no? Entonces, estos aptámeros se hacen todos, se diseñan in silico. Esto significa en la máquina, en la computadora, con programas muy especiales, softwares muy especiales, gente muy especial. Mucho lo que hacen en farmacología, en una plática estuve en el Congreso, justamente en el Congreso, padrísimo. Aquí en nuestro departamento de farmacología hacen esto, ¿no? Diseñan esto y ven cuál es el sitio activo de fulanito lugar, etcétera, etcétera. Pero bueno, y diseñan su propio fármaco. Bueno, nosotros no. Vimos estos aptámeros que ya estaban en el mercado, ya estaban en fase 1, en fase 2, perdón, que también estaban contra un cáncer de riñón. Y entonces dijimos, bueno, a ver qué onda con esos aptámeros también para procesos neovasculares. Entonces, ¿cuáles son las ventajas sobre los anticuerpos? Pues primero tienen menor tamaño, no son inmunogénicos y
tienen alta estabilidad térmica, ¿no? Entonces, más o menos aquí es un artículo de revisión que publicamos donde nosotros proponemos el uso de aptámeros y hay un montón de aptámeros que se utilizan en muchas enfermedades y hay un montón de aptámeros que se están proponiendo también para retinopatía diabética u otro tipo de retinopatías, ¿no? En el mundo en general, ¿no? Se llama AS1411, no, no es patente de nosotros, es patente de una colega nuestra que está en la Universidad de Kentucky, de la doctora Paula Bates. Y estos aptámeros están dirigidos específicamente contra la nucleolina. Entonces aquí el doctor Andrés Castel me va a decir, bueno, pero es una proteína que está en el nucleolo, por eso se llama nucleolina. Se descubrió en 1972, se clonó en el 80 y tantos. Se utilizaba mucho como control de carga de la nucleolina y para identificar núcleos y todo. Bueno, esta nucleolina se puede presentar, por supuesto, y su nombre viene porque está en el nucleolo, pero se puede también identificado, se ha identificado en citoplasma y en membrana. Entonces ahí va más o menos, vamos a hablar de la nucleolina que está en membrana. El AS1411 es un aptámero que va contra la nucleolina de la superficie celular. Eh, este término de superficie celular me lo sugirió el doctor Centeno, que por ahí andaba, no sé si todavía anda por ahí. Eh, Porque decir membrana celular tendríamos que haber demostrado nosotros que la nucleolina estaba en la membrana. Dice, mejor quítate de problemas y llámale superficie celular. ¿Dónde se expresa esta nucleolina de membrana, perdón, de superficie celular? En vasos angiogénicos y es clave en la proliferación celular y la angiogénesis. Reduce la neovascularización retiniana e inhibe la formación de brotes vasculares, ¿no? Más o menos está aquí en este mismo artículo de revisión lo que proponíamos y esto está sustentado en lo que sigue. Este es un modelo de retinopatía proliferativa del recién nacido. Se le conoce como ROP. Es un modelo de hipoxia, hiperoxia, normoxia, hiperoxia, es normoxia, hiperoxia, hipoxia, por ahí. Es decir, ¿qué es? A ver, para ponerlo en el contexto, un paciente que nace prematuro o prematura, una paciente o un paciente, tiene muchos problemas, no puede respirar, etcétera, etcétera, pero el problema de no poder respirar, pues tienen que ponerlo en una incubadora con presión positiva, ¿de acuerdo? Entonces, en los 50, 60 se descubrieron que estos pacientes se quedaban, bueno, no, ya se habían dado cuenta que se quedaban ciegos, pero en los 50, 60 se descubrieron que había un factor por el que se quedaban ciegos, más o menos, ¿ok? Ese factor, ya en los 80s, 90s, identificaron que era el VEGF, ¿de acuerdo? Entonces, ya estaba hablando de los 90s, donde se empezó a definir la retinopatía proliferativa del recién nacido debida al VEGF. ¿Entienden? Edema macular diabético, VEGF. Retinopatía diabética, VEGF. O sea, estamos VEGF, vasos que estén creciendo. Ok, entonces este modelo es muy, muy aceptado para estudiar retinopatía diabética en su fase proliferativa. ¿Ok? Tiene muchísimos inconvenientes porque no va a tener el problema metabólico que vemos en un paciente. Entonces, cuando quieran hablar de este modelo, nada más tienen que hablar de la fase proliferativa y punto. Entonces, vamos a hablar de esa fase proliferativa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, todos tienen ROP, lo que les estoy diciendo, la retinopatía del prematuro. Estos están inyectados con PBS nada más y fíjense cómo aquí están los neovasos, ¿no? ¿Sí? Cuando están inyectados con el AS1411, los neovasos desaparecen totalmente. Cuando están inyectados con CRO, que es un primo hermano, pero en feo, del AS1411, este es el bonito, este es el feo, ¿qué significa que estructuralmente hablando, los nucleótidos, las bases nucleotídicas están desordenadas, pero tienen la misma termodinámica, etcétera, la misma unión, que digan, no se unen a la misma parte. Entonces vemos que el CRO no hace absolutamente nada y el ranibizumab, que es uno de los anticuerpos que les había platicado, pues sí disminuye. Y aquí está la cuantificación. En el PBC hay muchos vasos endoteliales, células endoteliales, AS14 disminuye, CRO no disminuye y ranibizumab sí disminuye. ¿De acuerdo?
Aquí vemos las retinas, ya cortes con CRO, AS1411 y ranibizumab. En CRO vemos todavía la persistencia de neovasos. El color rojo indica la colágena 4, que van a ser estos vasos, se ven muy, pues se ven grandes, se ven que hay una retinopatía proliferativa muy intensa. AS1411 disminuye y ranibizumab disminuye, ¿no? Entonces nuestro control de tratamiento es el ranibizumab. Hay muchísimas cosas de las que podemos hablar. El mensaje final de esta charla es que la diabetes tipo 2, ¿no? Que ya no se le conoce como diabetes mellitus, ¿no? Se le conoce como diabetes tipo 2. Y luego la nueva clasificación que está, ¿no? Así como sus complicaciones de las que hemos hablado ahorita, no solo están causadas por un aumento en la glucosa, sino por muchísimos factores involucrados, ¿no? Vimos hoy, pues, el papel de los lípidos, el ácido palmítico, pero seguramente habrá muchísimas cosas como las lipoproteínas de baja densidad, ¿no? Las que estén oxidadas, etcétera, ¿no? Aquí el papel del profesional de la salud, es decir, de los que estamos aquí en la Facultad de Medicina, de los que estamos del primer contacto, es crucial para una detección temprana, ¿no? ¿Qué hay que saber? Pues evidentemente el conocimiento de los factores de riesgo, hay que instruir y educarnos nosotros y al paciente, y hay que hacer una referencia oportuna al paciente, ¿no? Entonces, eh, pues siempre lo digo, y yo creo que todos los que estamos en un equipo de investigación solamente somos portavoces, pero en realidad todo esto lo hacemos entre todos. Este es un equipo, este es nuestro equipo de investigación. No voy a mencionar a nadie porque seguramente voy a excluir al mencionar, porque falta mucha gente ahí en la fotografía, pero es la gente que está con nosotros en el laboratorio. Y por supuesto que también se necesitan financiamientos, ¿no? La Fundación de Asistencia Privada Conde de Valencia, la UNAM propiamente, ¿no? Con los proyectos que hemos recibido, las colaboraciones que hemos tenido con el Instituto de la Visión en el INSERM, con la Facultad de Química de aquí de la UNAM, con el Departamento de Microbiología Proteómico de Conde de Valenciana, y bueno, los financiamientos que es de PAPIT, de CONACYT y de SECTE de la Ciudad de México. La bibliografía, que son la mayoría de nuestros artículos, y no me queda más que agradecer su presencia y espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, podemos hacerla y si hay tiempo, porque sí, bueno, no sé.